Ok, estamos grabando. Voy a bajar ahí esto. Arrancamos. ¿Qué necesitas? No, Diego, me hubiera puesto agua. la... Ya vengo. Préstame mouse. ¿Qué viene? No. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conversaciones Frente al Mar, que se transmite cada martes y jueves por Facebook Live, periódico El Costanero, gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta, un paraíso de sabor en Salinas. Toda la mejor gastronomía en un solo lugar. Desayunos, platos a la carta y sus inigualables ensaladas de frutas, jugos, batidos y mucho más. Recuerden, Rafael de la Cuadra, entre Malecón y Calle Segunda, restaurante Isla de la Fruta, el paraíso del sabor. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Esta tarde es una tarde muy, muy especial y eso se lo quiero también compartir a mis invitados y también a quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live de Periódico El Costanero. ¿Por qué? Porque justamente un día jueves, como hoy, pero un día 14, o sea, para mañana, es el primer aniversario del programa Conversaciones Frente al Mar. Y eso para mí realmente es muy gratificante porque es un programa que nació precisamente en tiempos difíciles, en el tiempo de la pandemia, y yo creo que fue esa posibilidad de impulsar algo que siempre tenía deseos de hacer, pero que no había concretado. Y yo creo que eso, la pandemia es lo que me va dejando de bueno, digamos que finalmente mi profesión de comunicadora pues se ve plasmado a través de este programa que se llama Conversaciones Frente al Mar, donde tengo siempre la oportunidad de conversar con amigos que son mis invitados que siempre tengo para pasar esta pandemia y conocer mucho más de ellos. Entonces esta tarde vamos a conversar con Lenin Hidrobo, quien es compositor creativo musical y director de Music Bogart, y con Normita Lazo, que es ingeniera comercial, que está dedicada al comercio, invitada especial. Ellos dos, juntos conmigo, hemos vivido los momentos más difíciles dentro de la pandemia, pues tuvimos el COVID-19. En medio de esta conversación va a estar precisamente como una invitada especial la doctora Mayra Ordóñez, quien es médico intensivista y que ya nos va a conversar un poco de la experiencia que ella también ha tenido durante este tiempo. Pues me acaba de decir que ella justamente fue la que diagnosticó el caso cero que hubo en Ecuador. Bueno, con ellos vamos a conversar esta tarde sobre COVID-19, 3 historias que se pueden contar a partir del COVID. Y luego la doctora, precisamente con toda la experiencia detrás de la parte médica. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, Normita? Lenin, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por invitarme. Es un placer compartir con ustedes esta tarde. Gracias. Buenas tardes a todos, qué bueno estar aquí nuevamente, ver a mis grandes amigas, a Normita, a Olguita y usted, doctora, será una nueva amiga con mucho gusto. Un programa muy interesante porque hay que contar muchas cosas y anécdotas que ocurren en UCI, sobre todo lo que ocurre en UCI. ¿No? Y mi querida Normita, igual querida Normita, ¿cómo estás? Estás con el micrófono apagado, préndelo. Un ratito y estamos con Normita Lazo y ya vamos a conversar todos esos entretelones. Okay, ahí sí me escuchan. Ahí sí, perfecto, ahí estamos. Okay. Buenas tardes a todos, a mis amigos, al público que me está escuchando y agradecida pues por esta invitación para compartir mi experiencia.
Muchas gracias, Normita, muchas gracias. Y bueno, miren ustedes lo que es la vida. Nosotros nos cuidamos, Lenin por su lado, Normita por el lado de ella. Yo desde Salinas también cuidándome y haciendo todo lo que era necesario y posible para poder resguardarnos de este virus, resguardarnos, y sabíamos que en algún momento, como bien lo han dicho todo el tiempo, todos vamos a tener de una u otra manera el virus en nuestro cuerpo. Claro, unos cuidamos más, otros nos cuidamos menos, pero en este caso nosotros teníamos todos los cuidados habidos y por haber, y nos reencontramos después de un año, y he ahí las historias que vamos a contar hoy. Entonces, yo quiero darle paso inicialmente a la doctora Mayra Ordóñez, porque quiero un poco enlazar la situación que se creó a partir de ese caso cero y cómo llegó definitivamente este virus a quedarse también en el Ecuador en medio de la pandemia. Doctora. Buenas tardes nuevamente. Bueno, en realidad ese primer caso fue el primer caso reportado en Ecuador e incluso en Sudamérica, ¿no? De hecho, nosotros estamos por publicar un trabajo de eso y se llama justamente Crónica de un virus anunciado, ¿ya? Así se va a llamar el artículo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos poníamos a ver ya en forma retrospectiva, justamente en esas fechas nosotros tenemos mayor ingreso de turismo a la ciudad, al país, porque es época de vacaciones, porque la gente regresa un poco o sea, los migrantes vienen a visitar a sus familias, entonces el flujo migratorio es elevado en esa época del año, entonces era previsible que entre algún caso por ahí, ¿sí? Y esta señora es una paciente ecuatoriana que vivía en España y que ingresó, ingresó por el aeropuerto de Guayaquil, pero luego se fue a la ciudad de Babahoyo, estuvo en la provincia de Los Ríos, visitando a sus familiares, ahí se empezó a sentir mal y comienza a hacer unas primeras consultas en un hospital de Babahoyo. Como no mejora, su hijo la traslada a Guayaquil e ingresa con nosotros al hospital Alciba. ¿Sí? Esto coincidió con el feriado de carnaval, ¿sí? El día domingo que iniciaba el feriado, justo yo la vi, ¿no? Ya la habíamos hecho pasar a UCI con unas tomografías que indicaban una neumonía severa. Entonces, yo me acuerdo literal que la primera pregunta que yo le hice a la señora cuando la vi es: señora, ¿usted de dónde viene? Y me dice: de España. Entonces, justo en ese momento nosotros, ¿no me escuchan? No se escucha ninguno de los cuatro en Facebook. En Facebook dice que no se escucha. A ver, alguien que reporte si se está escuchando en este momento, porque no se escucha. Me están reportando que no se escucha. Yo estoy en el celular viendo Facebook y no se escucha nada. Aló. A ver. Confírmame, Anita, si es que se está escuchando, porque no, o sea, yo tuve que bajarle el volumen de mi teléfono porque si no me interfiere en la conexión. Porque el audio aquí es clarísimo. Voy a sacar. Aló. Yo estoy viendo en Facebook este momentito en el teléfono y la gente está escribiendo que no se escucha los que intervienen y yo tengo el teléfono alto, no se escucha nada. Ahora sí se escucha. Ahora. Hola, ahora sí se escucha. Ahorita se escuchó. Ok, yo dije ahorita se escucha, antes no. Ok, bueno, lo que estábamos comentando, y para quienes no nos han escuchado esta tarde es un programa supremamente especial. Primero porque estamos celebrando la vida de tres personas, en este caso Normita, Lenin y yo, por el tema de haber contraído el virus también en este tiempo. La doctora nos está acompañando precisamente para darnos a conocer todas esas incidencias que se han dado desde el inicio. Ella ha tenido la oportunidad de estar precisamente en el caso cero del coronavirus en Ecuador. Y luego, pues, estamos celebrando este año de Conversaciones Frente al Mar, un programa que nace precisamente dentro de esta pandemia, ¿no? La doctora nos estaba comentando precisamente de la situación, cómo fue que ella se enfrentó a este primer caso. Está próximamente a publicar, junto con otros profesionales, tengo entendido,
un artículo relacionado con todo este tema, la crónica de un virus anunciado, que es precisamente lo que estaba mencionándonos ahora. Doctora, usted decía, yo me enfrenté con ella precisamente en la clínica Alcíbar, ve un cuadro de neumonía y empieza allí la historia, una persona que llega de España y que ya tiene y viene con el virus. Continúe. Claro, entonces, con esa primera entrevista, lo que hicimos nosotros, que la verdad es que nos veníamos preparando un poco, nunca vamos a estar preparados para lo que se vino, por supuesto, pero habíamos entrenado a los residentes y eso en el uso de mascarillas, medidas de protección. Entonces lo primero que hicimos fue aislarla y nos comunicamos nosotros con las autoridades del hospital, ¿sí? Para direccionar eso al Ministerio de Salud. Sin embargo, como era época de carnaval, en realidad las autoridades aparecían un poco tarde, igual nosotros íbamos descartando todos los procesos infecciosos que se podían descartar, ¿sí? Nosotros tenemos un buen sistema de biología molecular, así que descartamos todo lo que es virus, bacterias enseguida, esos resultados están siempre el primer día, y seguíamos insistiendo que podía ser una neumonía asociada al virus SARS-CoV-2. Entonces, al final se logró un poco compaginarse con el Ministerio de Salud. Ya vino un reporte de un caso en España, de la misma localidad, y ahí se envió la muestra ya hacia el INSPI, que a su vez diligenciaba esas muestras a Atlanta, otras corroboración local y todo eso, y ahí dio positivo, ¿sí? Da positivo el día jueves en la noche y el día viernes lo anuncian ya a la comunidad. Y la paciente fue trasladada al hospital de contingencia, que eso ya se tenía visto, que ese iba a ser el hospital del Guasmo, donde se tenía que derivar los primeros pacientes. Doctora, precisamente como usted menciona, y esto que llega al Ecuador y que llega en un tiempo en el que había de alguna manera temporada de playa, vacaciones en otras partes del mundo, los migrantes empezaban a llegar al país y otros que llegaban precisamente también por la oportunidad que se da a nivel turístico en los sectores más que nada costeros. Nadie iba a estar preparado, no, de hecho eso fue algo que nos sorprendió de alguna manera a todos, a lo mejor hospitales o clínicas que eran privadas, que son privadas, a lo mejor tenían ya una leve información que sabían que podía también llegar eso hasta Ecuador. Y claro, nosotros también como ya la población en general, lo vivimos de una manera tan abrupta, tan agresiva, que no sabíamos qué hacer. Es más, nosotros pensábamos esto durará 2 meses, 3 meses, a lo mejor la pandemia pasa en 5 meses, pero nos fuimos dando cuenta que a medida que iba pasando, iba agravando la situación, más que hacer algo que verdaderamente que pudiéramos salir rápido, y menos tener que regresar al origen, a lo que fue el punto de partida, ¿no? Toda la normalidad que vivíamos como país y mundo. En ese tiempo, y yo ahí es que quiero hacer la reflexión, ya viendo que no había posibilidades de volver a una nueva normalidad y que había necesidad de comenzar a utilizar estas herramientas, es que nace precisamente Conversaciones Frente al Mar. Estamos por conmemorar el primer aniversario hoy, un jueves como hoy, arrancó, pero un día 14. En todo caso, yo quiero agradecer a Lenin y Normita y Mayra y todos quienes nos están siguiendo esta tarde en esta conversación que es supremamente importante. ¿Por qué? Porque estamos celebrando la vida también. Lenin, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te encuentras en este momento y luego vamos haciendo ese desmenuce de todo lo que tienes que decirnos. Bueno, hubiera preferido hablar al último porque si no me voy a explayar. Bueno, ¿cómo me siento? Me siento mucho mejor definitivamente después de que el virus me destrozó por completo. El virus no solamente el virus de COVID, sino que en el UCI, y hay un problema que lo vi justamente ayer en televisión, que lo estaban denunciando, y es que muchos hospitales nacionales, sean particulares o sean nacionales, hay bacterias que son súper peligrosas, que tú entras por COVID y terminas siendo atacado, como me pasó a mí, por una bacteria que casi me gana. Entonces, con mi experiencia personal,
Y después de haber visto lo que yo viví en UCI, los 46 días de estar ahí, de los cuales estuve 10 días en coma, bueno, yo le aconsejaría a las personas que les llega a dar COVID que por favor hagan lo posible por tratarse en su casa. Lo digo muy de frente, independientemente de que la doctora me mire con una cara de extrañeza, pero si yo hubiera estado en mi casa y me hubiera tratado en mi casa con los medicamentos que me recomendaron el doctor, hubiera pasado como ustedes la pasaron, dormiste en su casa, tú volviste en tu casa, no hubiera tenido las complicaciones que tuve allá, porque allá no me complicó el COVID. O sea, yo no tengo problemas pulmonares, ni tengo problemas de ahogamiento, ni nada. A mí el COVID no me dañó tanto. El COVID fue la entrada al hospital. Fui al hospital por COVID. Y lo que me jodió fue la bacteria. La bacteria fue la que me dañó el sistema neurológico, me atacó al cerebro y me dejó prácticamente inválido. Pero gracias a Dios a la rehabilitación y a los tratamientos ya puedo caminar y puedo moverme. Es más, he venido manejando Urdesa justamente para llegar acá a la transmisión. Hay dos cosas que sucedieron. Siempre me preguntaba dónde se iba la gente que estaba en coma, y cuando me tocó a mí ese estado, pude averiguar a dónde nos vamos los que nos quedamos en coma. Y de verdad hay sucesos, como le decía, anunciaba a mis amigos, hay cosas increíbles que el ser humano viaja a otros mundos, a otras latitudes, tiene otras vivencias, cosas que nos demoraríamos horas en explicarlas, pero la experiencia en UCI es fatal, es desesperanzadora. Definitivamente tú pierdes la noción del tiempo porque no hay ventanas, tú no ves la luz del día, no ves la luz del sol, no tienes idea de qué tiempo pasa. Tú crees que estás pasando 4 meses cuando apenas ha pasado 1 mes y medio, que fue lo que me pasó a mí. Yo juraba que estaba como 4 meses en el UCI. No era, lo otro es ver la cantidad de gente que hay al lado tuyo, que en mi caso personal no habían personas en camillas al lado mío. Cada uno estaba en su respectiva habitación, en su respectivo cuarto sería. Pero había 70, 80, 90 cuartos. Cada cuarto tiene su paciente y cada paciente con una maquinita conectada que hacían pip. ¿Te imaginas 80 maquinitas conectadas al mismo tiempo con distintos ritmos? Porque soy músico. Era un infierno de ruido donde no podías dormir porque tú no sabías si estabas de la mañana, estás en la tarde, estás en la noche. O sea, hay mucha sed porque los aparatos que te ponen te resecan la garganta. O sea, hay una experiencia que es muy fea. Estar en UCI es muy feo, no se lo recomiendo a nadie. A la gente que está en la calle sin protector vocal, a la gente que cree que la cosa es chistosita, a la gente que se pone, no tienen idea de lo que van a vivir cuando vayan a UCI, si les llega a dar UCI. Yo les recomiendo que se cuiden, que no lo hagan, que no salgan, que se protejan, que si llegan a caer en un hospital o en una clínica, así sea privada, la van a pasar fatal. Independientemente de que hagan todo lo posible por salvarnos y independientemente que hagan todo lo imposible por curarnos, pero la experiencia en UCI es totalmente nefasta. Así es, mi querido Lenin, precisamente, y déjame un ratito interrumpirte allí por 2 cosas. Primero, porque efectivamente el estar en un sitio que necesariamente tiene que ser, y me imagino ya nos contará la doctora, efectivamente, esa falta del calor humano que se necesita y se requiere sentir, porque es una de las cosas que creería yo que tuviste que experimentar, más allá del tema de estar allí con la enfermedad como tal. A lo mejor hay alguna situación que se genera en torno a al mismo ambiente que se está viviendo. Estamos hablando de que se está haciendo, estamos ahí en una antesala entre la vida y la muerte. Ni el médico ni la persona sabe cuál va a ser la situación y cuál va a ser realmente el desenlace que va a vivir quien está en ese momento, en esa sala, en ese cuarto de hospital. Yo quiero interrumpir un momentito y quiero pasar a presentar un video que ha preparado Anita en torno a lo que ha sido el año, para ir combinando el año, son 1 minutito, y quiero que ustedes vean nuestros invitados precisamente en este primer tiempo que tuvo, que vivió Conversaciones Frente al Mar. Y luego regresamos para tocar ese tema
con la doctora Mayra y luego pues le damos paso a Normita para que empiece también a hablarnos un poco de cómo vivió la experiencia de saber que estaba contagiada de coronavirus COVID-19. Ok, Anita. Hola. Sí. Ok, ya, entonces de aquí regresamos, están viendo el video por Facebook en este momento. Entonces, sí, Lenin, yo quiero que vayamos haciendo, para que la doctora también vaya comentándonos el por qué se viven esas experiencias, y luego Normita es el lugar en donde nos encontramos, un lugar en donde todo estaba bien, hasta que ni ella misma se enteró de que estaba con el problema que nos genera pues a todos, y eso fue lo que precisamente hizo que actuáramos rápido. Lo que pasó con Lenin fue al 10º día, imagínense, doctora. Ya estábamos saliendo de alguna manera de este tema, pero finalmente él tuvo más complicaciones por llegar al hospital. Así que por ahí vamos. Ahorita está pasando eso en el video. Sí. Doctor, yo sé que de repente usted a decir este gordito lo está haciendo, pero no. La verdad es que hay gente, hay enfermeros, hay doctores que están preocupados. Hay otros que son totalmente ya insensibles de estar con tanta gente. Claro, pero no puedes, o sea, discúlpame, pero no puedes desestimular la internación, porque en realidad hay pacientes que necesitan internarse y a veces quedarse en la casa es un error, ¿ya? Y de todas maneras tú le ves la parte negativa del COVID, pero en realidad la parte buena es que estás vivo por una UCI. Perfecto. Doctora, hemos regresado. Lenin, Normita. Efectivamente, se crea cierto tipo de situaciones polémicas a la hora de escuchar la vivencia. Es una vivencia real. Eso no podemos evitar. Es una vivencia real. Sin embargo, aquí precisamente está nuestra doctora intensivista para poder poner en contexto qué es lo que pasa desde la parte ya profesional médica. ¿Usted cómo ve esta situación y de qué manera se puede ir subsanando ciertos temas también, no? O sea, a ver, la enfermedad, yo les voy a explicar un poquito, pasa por etapas, ¿sí? La primera etapa, que es se divide en 3 fases. La primera fase, que es una fase presintomática, donde el paciente puede no tener nada de síntomas y es donde se está realizando el contagio. La segunda fase, que es la fase viral, ¿no? Que es más o menos hasta el día 5, y uno puede tener fiebre, tos, una cosita muy suave, y muchos pacientes se quedan ahí, la mayoría se van a quedar ahí, ¿ya? Lo que pasa es que siempre el incendio llama más la atención que cuando la llama está apagada. Y luego viene la tercera fase, ¿sí? Que a su vez tiene una fase distal, digamos, una fase que continúa, que es la fase ya inflamatoria, que va desde el 5º al 10º día, donde viene la hipoxemia, o sea, la baja de saturación de oxígeno, ¿sí? Y a veces con algunas variantes se ha visto que esta fase se puede prolongar hasta el día 14. Luego de eso viene ya una fase ya de gravedad, que son los pacientes con muchos problemas respiratorios, con síndromes de hipercoagulabilidad, que son los pacientes más graves, ¿sí? Entonces, dentro de de estas fases de inflamatorias, donde ya baja la oxigenación y todo eso, existen unos llamados criterios de internación. No internamos a todo el mundo, algunos se deben de internar, otros no, ¿sí? Quisiéramos internarlos, unos van al piso, otros van al UCI. Quisiéramos internar más en el piso porque tenemos más control, pero usted sabe que las camas son limitadas, entonces algunos se manejan en casa. Para esto se han creado unos criterios de gravedad, pero el más que están dentro del laboratorio también están como criterio a tomar en cuenta, son todas aquellas comorbilidades que puede tener un paciente o factores de gravedad como el ser hombre, ¿sí? El tener sobrepeso, fumar, enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, el haber estado del ser trasplantado, insuficiente renal, ¿sí? Algunas enfermedades crónicas. Y por último, y muy importante, es la oxigenación. Ya cuando la oxigenación cae de 94, uno está atento. Cuando cae de 92,
ya se estima que la oxigenación en sangre está en 60. Entonces ya eso es un signo de alarma y probablemente ese paciente ya deba ser internado porque necesita suplementos de oxígeno. De esos, unos van a UCI y otros se quedan en el piso. Claro. Y van a recibir los tratamientos de acuerdo a eso, ¿ya? Yo sé que la UCI para usted fue traumática, pero como le decía, en la UCI tratamos de salvar vidas, ¿sí? Yo no lo dudo, doctora. Eso no, de eso y no eso es lo más, si uno mira, tiene que mirar, dicen que el vaso hay que mirarlo medio lleno y no medio vacío. Ahora, entonces lo que el sí medio lleno es estar vivo y eso es muy importante. Sí. Sí, No, doctora, es totalmente de acuerdo. Mi testimonio va para esa gente que es inconsciente y que toma esto como un juego y que no saben que el jueguito que van a vivir en UCI va a ser fatal, que no va a ser para nada agradable, por más que no sea tan fuerte que te dé, pero esa gente que no se cuida debe entender de que cuando llega a UCI va a sufrir. No solamente el de UCI, le digo, el del piso también, o sea, es complicado. Tener COVID y tener complicaciones, para ser un paciente grave es un paciente complicado porque no solamente que la enfermedad se termina ahí, tenemos cosas que se llaman síndrome post-COVID, ¿sí? O long COVID post-síndrome, que es larguísimo, puede durar 6 meses, 9 meses, que es lo que estamos viendo, pero todavía estamos cumpliendo un año, así que no sabemos si después de ese tiempo van a seguir con síntomas. Entonces doctora, hay que cuidarse. Doctora, en ese caso, y precisamente con lo que usted dice, ese post-COVID, es que es precisamente el que lo vivimos todos finalmente, sean que hayamos pasado por una etapa bastante dura o menos dura y menos complicada dentro de la enfermedad como tal. Pero yo siento que independientemente de que si fue mucho o fue poco, uno tiene un post-COVID y uno tiene una sensación y queda con una sensación que son leves, pero son molestosas. Vamos a conversar en este momento con Normita. Normita es precisamente nuestra amiga del reencuentro, con quien nos reencontramos y que verdaderamente para nosotros fue un gusto, comimos rico, estuvimos conversando mucho tiempo. Ella muy cuidada con su hija y con su familia durante mucho tiempo. Lenin porque tiene también a su papá, a quien tenía que estar cuidando durante este tiempo. Entonces no nos podíamos dar el lujo de realmente enfermarnos. Pero justamente yo con mi mamá también atendiéndola y todo junto con ella. Y da la casualidad que nos reencontramos y de repente recibimos la llamada donde nos dice Normita, estoy contagiada. Lo bueno es que nos reunimos porque sabíamos que los tres somos súper cuidadosos. Por eso confiamos en que nos íbamos a reunir porque sabíamos que como somos tan cuidadosos y meticulosos, íbamos a estar seguros. Y mira, oh, mira. Que te pique el pavo. No sé quién dijo eso, pero eso es lo que pasó. Normita nos recibe en su casa con mucho cariño, como siempre. Nosotros llegamos de igual manera y pasa esto, como bien les mencionamos. Normita, ¿qué sensación tuviste tú al momento de recibir la noticia de tu hija que te dice desde España que su amiga la contagió antes de irse y entonces nos dejó a todos fritos? Ese momento, ¿por qué es importante? Porque ya voy a comentar cuáles son las reacciones que se dan precisamente de parte de quienes se están cuidando, de quienes todavía no han tenido gracias a Dios, esta situación. Y enseguida la primera pregunta es, ¿por qué hiciste eso? ¿A qué te fuiste a reunir? ¿Tú qué sentiste en ese momento cuando te dijeron eso? Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, mi hija vino de España y mi hija viaja con una prueba de negativo falso y le dan los síntomas al llegar a España. Ella viajó un 7 de febrero y el 8 ya tuvo los síntomas. Cuando ella me llama por cámara y le observo los ojos completamente rojos. Y es una característica que yo particularmente había observado y me había dado cuenta en los pacientes que tenían COVID. La mirada cambia, se pone como los ojos inflamados, inyectados, y a lo que ella me habla, yo me vi ya en el espejo de sus ojos, antes de que ella me llamara, y ella me ve los ojos, yo le veo los ojos, y yo ya sabía que tenía COVID. O sea, ella me dice, mami, estoy contagiada. Y yo inmediatamente lo supe, ¿por qué? Porque el día anterior, que fue el día de las elecciones, yo ya tenía ciertos síntomas extraños, como un cierto malestar al cuerpo, un decaimiento. Son síntomas totalmente diferentes para mí.
porque los asocian a veces con que te ha dado una gripe fuerte, que te ha dado un trancazo, pero no, hay ciertas cosas que son diferentes. Tú observas como que algo diferente, algo distinto está en tu cuerpo y que te está invadiendo. Entonces cuando mi hija me dice que tiene, pues yo me disgusté, no con ella, sino con la amiga, y dije, no puede ser, Finita nos contagió, porque vino un desayuno a la casa y nos contagió. Nos habíamos cuidado todos, mi hija se había cuidado de ir a reuniones y todo, pero así es, cuando tiene que llegar, llega. Y justamente pues a mí me da un día lunes, comienza a darme esos síntomas y mi hija me confirma ese día que tiene el virus e inmediatamente yo te llamo a ti, a Lenín, a decir que sin necesidad de hacerme la prueba, yo les dije, yo tengo COVID, porque mi hija tiene. Está por confirmarse, pero estoy segura que lo tengo. Porque el cuerpo era totalmente con un malestar que no te quieres levantar, que te da sueño, que te da pesadez, que no quieres comer absolutamente nada, lo único que quieres es estar acostado con los ojos cerrados, no hablar. Ese fue mi primer día y fue muy molestoso, muy fuerte los síntomas. El primer día fue el día que más fuerte me dio. Y de ahí pues el padre de mis hijos estaba aquí en mi casa recuperándose de una operación y él es el que más fue afectado y tuvo que ir al hospital. Y ahí hago una acotación a lo que Lenín dice. Depende del caso. Yo diría que al padre de mis hijos le salvó la vida ir al hospital, porque fue atendido a tiempo. Si él se demoraba un día más aquí en la casa, él se podía complicar y podía morir. Él salió de aquí con 60% de los pulmones tomados, salió con 89 de saturación y cuando llegó al hospital llegó a 82. ¿Y qué le salvó de no ir a ser entubado? Que él aquí, como teníamos el pulsioxímetro, y entre paréntesis lo recomiendo full, que las personas que estén sospechando, por favor, tengan un pulsioxímetro a la mano, porque la saturación te da una información muy importante. Como dice la doctora, una vez que tú dejas de saturar, o sea, comienzas a saturar menos de 92, 90, ya la cosa está complicada, ya los pulmones se están tomando. Entonces es importante estarse tomando a cada momento la saturación. Y cuando Fren, el padre de mis hijos, se la tomaba, llegaba hasta 92, máximo 90. Y entonces él respiraba, hacía ejercicio de respiración, que es importante, tomar aire y inhalar y no dejarse, porque lo que uno que hace es que no respira bien y se deja, se abandona. Y ahí viene el problema. Entonces él, cuando ya escucha a los camilleros que le dicen, a los doctores que le dicen, si baja menos de 80, entubarlo. Como él no podía ni hablar, pero escuchaba, inmediatamente él comenzó a respirar, y eso lo salva de ser entubado. Justamente la práctica que habíamos hecho aquí con el pulsioxímetro en el dedo, respiraba y veías como de 90 a 92, a 94, a 96. Entonces él subió de 80 a 92 y ya no lo entubaron. Entonces es importante, muy importante para mí, la parte de la respiración, la parte de comer, porque no comes, no te da absolutamente nada de apetito. Y eso fue también lo que lo complicó a Fren, no comía. Tienes que obligarte a comer. A comer. Es que, perdón, Miguel, ahí te interrumpo, efectivamente hay una dieta de qué es lo que se debe consumir y con eso vamos a volver para hablar precisamente nuevamente con la doctora Mayra y luego volvemos con Lenin para que nos dé más detalles. Bueno, eso de lo del guita es cierto, uno debería aprender a respirar cuando hace como cuando hace meditación. Eso es una de las mejores respiraciones que hay. Es más, después del COVID te mandan los doctores a respirar profundamente como respiración de meditación. Respirar largo y profundo hasta con el diafragma. Claro, o sea, a respirar de verdad, mis queridos, a respirar de verdad, porque lo que pasa es que nosotros respiramos el 10% realmente de lo que deberíamos nosotros ejercitar permanentemente. Vámonos entonces al segundo video y regresamos con la doctora para que nos dé algunos insumos respecto a todo lo que se ha hablado.
Ok, ahí entonces ahí la doctora entra pues para hablar un poco del tema de las dietas, de qué es lo que es pertinente comer, cómo controlarse dentro de casa, y luego volvemos con Lenin para hablar un poco de la situación paranormal que se crea en torno a la vivencia dentro del UCI. Bueno, tú sabes que como yo anuncié que he tenido experiencias raras en eso del coma, me he topado con gente que también ha estado en coma, me he topado con amigos que han estado en Argentina, en Chile, en España, en Estados Unidos, que ellos han estado también súper graves y han estado en coma, y han tenido experiencias similares, o sea, han tenido experiencias muy similares, o gente que está aquí en Guayaquil, que no estuvo en coma, pero que estuvo drogado por el asunto de los antibióticos y cosas así. Hay antibióticos que son bien fuertes. Por ejemplo, cuando te entúan, a mí me dijeron, lo digo yo con experiencia, a mí me dijeron que me pusieron morfina. Y la morfina es Voy a tomarme un poquito de vino. una voladera espectacular, eso de... La morfina es una voladera espectacular. Eso es... avioncito, avioncito. Ok, ya, vamos a regresar. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se han unido a este programa súper especial. Estamos de aniversario, 1 año, y yo estoy aquí con una copita de vino, porque esta vez no voy a tomar café. Yo creo que esta ocasión no amerita, así que con las disculpas de mi doctora y de mis amigos, yo voy a hacer un salud para brindar por este año y por celebrar la vida, porque estamos en el derecho de hacerlo después de todo lo que hemos pasado, y vamos a saludar Igualmente quiero saludar a quienes nos están siguiendo esta tarde. Está Ivonita Albuja, Paulina Gamonal, María Magdalena Pizarro, está Ivette Uvidia, María Alexandra Calderón, Mónica Cris Morena, está también, Alberto Pareja, Wilson Villegas, Nelson Argüello, que por ahí nos estuvieron anunciando de que no nos escuchaban inicialmente, pero yo creo que ya ahora todos están escuchándonos, y si es así, pues por favor den ahí su visto bueno de nuestra transmisión. María Magdalena Guerra, Janet Salazar, Virginia Quito dice, mi tío no quiso ir al hospital justamente porque tenía ese temor y no pudo superar el COVID en casa. Nos arrepentimos de no haberlo llevado a tiempo al hospital. Y bueno, justamente con esa reflexión de Virginia nos vamos a quedar en este momentito, porque precisamente a lo mejor y en el momento en que la familia de Lenin toma la decisión de llevarlo al hospital y en el hospital toman la decisión de indicar de que él tenía que ir a UCI, hay un tema que sí, no solamente en tiempos de COVID, sino en el tiempo general, y eso nos lo va a decir la doctora. En general, los hospitales se dice que hay bacterias hospitalarias. Incluso yo pesqué una bacteria hospitalaria fuera del hospital, porque me dijeron que ya se había hecho comunitaria. ¿Todo eso es posible, doctora? Por supuesto, o sea, existen gérmenes intrahospitalarios. Seguramente lo que Lenin hizo fue una neumonía llamada nosocomial. Justamente los pacientes con COVID, ¿ya? Reciben mucha medicación inmunosupresora, ¿sí? Corticoides, inhibidores de interleuquina 6, que hacen que toda su respuesta inmunitaria baje un poco. Entonces, y además están con tubos, catéteres, todas esas son puertas de entrada para bacterias. Las bacterias están en las unidades de cuidados intensivos, en los hospitales, ¿sí? Y por supuesto algunas se han vuelto comunitarias, tal vez por el abuso de antibióticos, por la autoprescripción, ¿sí? Porque crean ya resistencia. Las bacterias son organismos inteligentes, entonces crean resistencia para ciertos antibióticos y se vuelven resistentes, y esas son las bacterias que nosotros tenemos en el hospital también, porque usted sabe que paciente que ingresa y a veces necesita antibióticos, se le pone un primer esquema y esa combinación de esquemas hace que las bacterias se vuelvan resistentes. Se llaman infecciones nosocomiales, ¿sí? Existen formas de prevenir, siempre se trabaja en eso, como es la famosa higiene de manos, que ahora está de moda y que siempre se practica en realidad. Está también ciertas medidas de aislamiento para ciertos pacientes,
la limpieza de las superficies, esas son cosas que ya se vienen practicando de antes, pero que ahora se han incentivado más. De hecho, el COVID ha hecho que disminuyan bastante las infecciones nosocomiales porque el personal está más atento al lavado de manos. ¿Sí? Así es, doctora. Justamente, y ahí yo quiero precisamente comentarle, porque ese virus o esa bacteria que que yo al menos la tuve, y precisamente nuestra ciudad, nuestro país, tiene una problemática de que hay mucha venta informal. Es una venta informal en la que se expende productos, por ejemplo, mangos pelados, coco, todas estas cosas que son manipuladas por las personas que no tienen precisamente una higiene dentro del proceso que tiene que pasar algo que se va a consumir de manera inmediata. Y habría sido posible que a partir de ese consumo, de que uno ve el mango, ve todos esos productos que están así libres, que no son precisamente productos que no sabemos si es que están las personas totalmente calificadas para poder tener ese producto en expendio, entonces hace que la falta de aseo precisamente pueda uno obtener ese tipo de bacterias que yo la tuve. Entonces yo por eso me acordé precisamente de cuando Lenin tuvo el tema de la bacteria hospitalaria que tuvo, que pasó pues en UCI precisamente. Ahora, hay ciertas situaciones y como Virginia lo comentaba ahora, muchas personas dijeron no me lleven al hospital, en el hospital voy a morir. Y precisamente los primeros días era de lo que pasaba, la gente entraba y nunca más se la volvía a ver. Y no solamente eso, no siquiera se podían ver los cadáveres, no se sabían dónde estaban y con el tema de que era COVID, entonces desaparecían. Obviamente todo eso llenó de mucho miedo, de terror a todas las personas, familiares. Ahora, dentro de lo que son los cuidados, más allá de lo que tienen que tomarse y que ahora ya está mucho más claro, el tema de la alimentación, doctora, es básico, es esencial, que no se debe de consumir aún y a pesar de ser una persona que come de todo, pero que en ese tiempo tiene que restringirse. ¿Cuáles son esos productos? O sea, la dieta en realidad es una dieta sana, una dieta balanceada, saludable, llena de frutas, hortalizas, legumbres, cereales, frutos secos, ¿sí? Y hay que hacer un bajo consumo de grasas, azúcar y sal. Y ¿sí? Los lácteos también, a mí me dijeron que los lácteos... Claro, no... o sea, tiene que tomar leche deslactosada preferentemente porque, por ejemplo, hay algunos pacientes con COVID que tienen diarrea, ¿sí? Entonces, y tampoco productos que sean preparados en la calle, porque usted no quiere agregar una sobreinfección a un paciente que está acusando un proceso viral, ¿sí? La grasa, sobre todo el azúcar, la sal para un paciente con COVID que por ahí eventualmente puede estar recibiendo un corticoide, pudiera elevar más la presión arterial o elevar más sus niveles de azúcar. Entonces, la dieta tiene que ser balanceada, sana y mucho líquido, ¿no? Porque es un proceso viral, tiene fiebre, todo eso deshidrata, entonces tiene que tomar bastante agua, ¿sí? Hacer caminatas dentro de la casa, o sea, dentro de su habitación, porque están aislados, obviamente, ¿no? Dentro de lo que puedan, porque hay pacientes que, por supuesto, no pueden moverse. Y en lo que respecta a que decían las técnicas respiratorias, es verdad, o sea, uno al paciente que está ya en la fase de recuperación le aconseja hacer ejercicios respiratorios. Para esto hay ciertos aparatitos muy fáciles de conseguir que se llaman Triflow, donde uno eleva unas bolitas que tienen diferentes pesos. Y luego está también lo que uno aconseja, la respiración tipo yoga, que es una respiración de predominio abdominal. El paciente reaprende, digamos, a respirar. Eso aumenta la capacidad vital del pulmón y puede conseguir mejores resultados. Así ¿sí? Es, doctora, perfecto. Y quiero para avanzar, porque yo sé que este programa de 1 hora se va a ir volando, y precisamente uno de los temas que a lo mejor la ciencia no lo ve tan bien, pero o no lo relaciona tanto, pero ¿qué es lo que pasa con esos pacientes que entran a este proceso de intubación, de coma inducido para poder hacer la mejora pues, de su salud? ¿Qué pasa con ellos en el momento en que entran a ese proceso? Esa antesala entre que me quedo o me voy, me quedo o me voy. Y ahí es donde viene eso que mencionaba Lenin,
esa situación paranormal que se provoca precisamente a partir de todo. Estamos hablando que no solamente estaba él solo en un UCI, estaban a lo mejor y 70 personas más, todas con sus ángeles ahí, no sé si negros y blancos, pero estaban allí, gente que estaba en esa transición. Es posible, y ya vamos a ver con la parte médica, pero en el caso de Lenin, ¿qué fue lo más, dentro de todo lo que viviste, qué fue lo que más te impactó a la hora de vivir esos procesos paranormales? Bueno, lo primero es que la vivencia es real, o sea, en ningún momento te das cuenta que es un sueño, en ningún momento, es más, cuando pasé a distintos, bueno, claro, ahora sé que es un sueño, pero en ese momento yo pasé a distintos universos, con gente, razas de unos seres totalmente blancos, de piel, como albinos, sin ojos, con pelos como rastas, solo tenían boca y nariz y no hablaban, solo telepáticamente. Y ellos ahí me recibieron y me tocaban, y tú sentías que te tocaban, ¿verdad? Y me limpiaban el aura, eran súper espirituales, eran seres totalmente espirituales, una tribu, una tribu. Y ellos me limpiaron el aura, que lo tenía el aura, me explicaban con pensamiento que ellos me estaban limpiando y que tenía una batalla que cumplir, que iba a toparme con cosas más oscuras y que tenía que prepararme y ser fuerte. Entonces me dijeron que no tema, que todo lo que yo había venido aprendiendo durante mi proceso de cambio desde el 2000 estaba en lo correcto y que era el momento en que iba a poder reafirmar todo mi conocimiento que yo ya tenía preconcebido. Entonces es cierto, pasé cosas increíbles como por ejemplo, pasé después a otro universo con una raza, que eran 4 tribus distintas con vestidos multicolores espectaculares, unas cosas increíbles que cambiaban del color de su ropa de acuerdo a su estado de ánimo. Era una cosa increíble, con unos colores como peces de arrecife, como peces de coral. Unos colores intensísimos, anaranjados, violetas, azules, verdes. Increíble, una cosa increíble. Pasé a la oscuridad absoluta. Llegó un momento en el cual me empujaron a una oscuridad absoluta donde no hay nada, donde no existe el temor, no existe nada, solo sientes que tú eres eso, tú eres parte de eso, que eres un ser ilimitado, infinito, inmortal, y sientes que tú perteneces a ese ser que está viviendo la experiencia por medio de nosotros. Él está viviendo todo lo que vive, tomó conciencia de sí mismo. Él está viviendo de cada uno de nosotros su experiencia, donde no juzga, donde no castiga, donde no impide, donde no reta, donde no premia, donde nada. Todo lo que tú vienes a vivir en esta vida son tus elecciones. Y Él simplemente respeta tus elecciones y absorbe el conocimiento que tú aprendes de tus elecciones. Porque esa es parte del proceso de Él mismo de aprender. O sea, somos Él, somos una gotita. Cada uno de nosotros somos una gotita de ese enorme e inmenso mar. Somos parte de Él. Solo que Él tiene la facilidad de que cada gotita le da una especie de conciencia para que venga a aprender, pero realmente somos Él. Pero somos una gotita. Que somos Él cuando nos volvemos a juntar con Él. Si no, somos una gotita con las mismas propiedades, o sea, de crear, de visualizar lo que queremos hacer y hacerlo realidad con la visualización y con el deseo, la intención. Por eso entiendes cuando Jesús dice, no juzgues, porque él no venía a juzgar, porque cada uno de nosotros que viene a este planeta, a esta dimensión, viene a vivir una experiencia, ya sea como bueno o como malo. Porque eso es lo que el ser más grande, superior, está aprendiendo con esa persona o con nosotros.
Perfecto, Lenin. Perfecto, Lenin. Voy a parar un ratito allí y precisamente para un poco traer a colación todo lo que tú mencionas. Efectivamente, los aprendizajes que todos tenemos en la vida en torno, sobre todo, no solamente en la parte profesional, académica, sino la más importante es la espiritual. No hablo de religión, no entro a ese tema, yo entro al plano único y exclusivamente de la espiritualidad. Precisamente este tiempo y en estos tiempos es donde se ven reflejados en diferentes escalas, unos dentro de UCI, otros dentro del confinamiento con el familiar enfermo junto con ellos y luego pues trasladándose a otros lados para poder también sobrevivir a lo mismo, y otros, en mi caso, más en soledad, más desde afuera, o sea, ya no desde afuera, sino desde adentro, tratando de curar todo lo que nosotros, y a través de todas las técnicas y herramientas que nos hemos dado la oportunidad de conocer y de aprender. Pero entonces ahí viene toda esa situación que obviamente a lo mejor desde la parte científica, desde la parte académica, técnica, de todo lo que tiene que ver con la parte ya de cómo traerte nuevamente al plano de acá, del de aquí y del de ahora, porque es una batalla que tú libras desde ti en tu interior. Pero por otro lado, la externa es la que están tratando precisamente todos los médicos, como es el caso de la doctora Mayra Ordóñez, que quiero agradecerle infinitamente por este tiempo que se está dando con nosotros, escuchándonos y escuchándola a usted respecto a cómo se dan estos procesos, y sobre todo que ha sido una de las personas que estuvo cercana a cuando esto pues se desencadenó como lo que fue ya la emergencia sanitaria y la pandemia. Entonces, al regresar, porque vamos a ver el tercer video, vamos nuevamente a conversar con la doctora para un poco, yo entendería que algunos médicos se conectan un poco también en esta parte. Vamos a ver cuál es su apreciación en torno a eso y luego retomamos con Normita para ver de qué manera ella se liberó del virus en el tiempo que tuvo la enfermedad. Así que vamos, Anita, con mi siguiente video. Ya. Ok, estamos en el otro video. Entonces, yo sé que la ponemos a la doctora ahí a... Ningún médico quiere hablar sobre el tema porque está como que los temas paranormales es así como medios locos, ¿no? Bueno, realmente la gente no quiere hablar de eso porque justamente tienen miedo de que los tomen como locos, pero felizmente hay cosas que ya está comenzando la gente a tener menos miedo y comienza a hablar. Cuando escuchan a uno que ha tenido una experiencia y me dicen, oye, a mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, entonces ya comienzan a preguntar y comienzan a cotejar información. Porque, por ejemplo, no puede ser posible que a mí me ocurra una cosa en Oseibo, a otro señor le ocurra una cosa en la Kennedy, y al otro le ocurre en el hospital ¿cómo se llama? Del que está aquí por la 9 de octubre. El Teodoro Maldonado. Y sienten la misma sensación que sentía yo, y estamos en los hospitales distintos, en tiempos distintos, en edades distintas, y sienten lo mismo. O sea, no puede ser posible que sea tanta coincidencia. No, de hecho a Efren también le dio parecido al tuyo. Escuchaba voces, los enfermeros en la noche hablaban, así mismo se fue a otros espacios, y él no cree absolutamente en nada de esto, ni medita, y no tiene ningún entendimiento, y sin embargo estaba como loco, decía, ¿por qué estoy viviendo esto? Claro. Exactamente. Yo desde mi reducto también estaba que me conectaba. Ay, ya vamos a empezar. Ahora, definitivamente nuestra guerra no es contra hombres, sino contra huestes que no conocemos y que son espirituales. Bueno, Lenin, gracias Lenin. Y bueno, aquí estábamos en los entretelones y realmente siempre toda esta vivencia y que tenemos la suerte de poderla estar comentando, la suerte de poder estar hablando, de estar aquí ahora, escuchando tanto de la vivencia que ha tenido Lenin como la que tuvo Normita y lo que vive la doctora Mayra Ordóñez en la parte intensivista ya de lo que es la profesión de médico, que quiero agradecerle públicamente por todo el trabajo que han venido haciendo, que han venido desarrollando en el tiempo de pandemia y desde antes, porque ustedes son precisamente quienes nos ponen a tono con la salud y para poder seguir viviendo esta vida tan maravillosa. Así que, doctora, cuéntenos un poco, esto es como una especie de situación medio psicológica, medio loca, como decía Lenin, y nos pueden tratar de locos en un momento determinado por decir estas cosas, por mostrar ese sentir que se tiene en algunos espacios, en este caso en la UCI que estuvo, Lenin estuvo en el hospital de los Ceibos,
nadie sabía nada, solo los médicos, no salen a decir nada, nosotros solamente tenemos que saber que necesitamos una medicina, que necesitan una medicina y otra medicina, nada más. ¿Qué pasa dentro de todo este tema y cómo usted ve la situación espiritual dentro de las salas de UCI? O sea, a ver, si te voy a hablar como médico estrictamente, te puedo decir que la medicación que se utiliza para los pacientes que están en UCI, sedantes, benzodiazepinas, derivados morfínicos, todo eso, el objetivo de ese medicamento es producir amnesia, ¿sí? Y sedación y que el paciente entre en un coma farmacológico, ¿cierto? Entonces, dentro de eso hay algo que se llama delirio, ¿sí? Más o menos 7 de 10 pacientes, sobre todo pacientes mayores, van a tener cierto grado de delirio, secundario al fármaco, secundario a lo que decía él, que usted no ve cuándo es la noche, cuándo es el día. De hecho, de ese concepto han salido las llamadas UCI amigables, ¿no? O humanizadas, ¿ya? Entonces, los pacientes pueden tener pesadillas luego, ¿no? Además está el estrés postraumático, que eso está súper bien descrito, ¿sí? Porque es un trauma, estar enfermo es un trauma, por supuesto, estar en una UCI, lo mismo que tener como un accidente de tránsito, o sea, o un asalto, tú quedas como sensible a cualquier situación. Entonces puedes tener pesadillas, puedes tener, cuando estás saliendo del fármaco, puedes tener alucinaciones y todo eso. Te estoy hablando de la parte que está documentada científicamente. De ahí Claro, ya, claro. o sea, la espiritualidad, eso tiene, supongo que son cosas que uno van allá más del entendimiento humano y que eso cada cual la vive a su manera y dependiendo también de las creencias que uno tenga. Lo que sí yo creo que uno tiene que rescatar de este segmento que nos ha tocado vivir o de este episodio que nos ha tocado vivir a todos, es que uno tiene que rescatar cosas de ahí, ¿no? Por ejemplo, lo increíble que es la fragilidad humana, la vulnerabilidad que tiene el ser humano, ¿no? Y uno puede rescatar eso ahí, que es tiempo de ser solidario, un tiempo de cuidarse a uno y tiene que cuidar a otro, ¿sí? Tiempo de dar la mano a otro, es un tiempo de reflexión para aquellos que quieran sacar algo positivo de todo esto, ¿no? Que no todo está dicho, de un día para otro le cambia el escenario. Totalmente de acuerdo. Nosotros hemos perdido amigos, o sea, amigos, familiares enfermos, todo eso. O sea, así como lo vivieron ustedes, uno vive lo de adentro y el entorno como un ser humano, ¿ya? Que tiene también sus familiares, sus amigos, sus conocidos, etcétera. Totalmente. Es que no hay que olvidarse que nosotros somos parte de un todo, que estamos conectados de alguna manera. Y esas conexiones en cuanto a la parte espiritual, ya llegando al otro tema, obviamente, y al vivir las experiencias similares con la misma farmacología, como dice la doctora, obviamente pudiéramos tener ese mismo tipo de reacciones, pues somos seres humanos y de alguna manera tenemos una vida lineal en cuanto a qué podemos sentir de manera lineal. Claro, cada uno con sus experiencias, con lo que ha alimentado su espíritu, su cerebro, su conciencia, unos con más conciencia, unos menos experimentados dentro del ámbito de ser más conscientes, y todo eso pues va a llevar a una forma diferente de vivir este espacio. Yo quiero darle la palabra ahora a Normita, que nos escucha y nos escucha, pero sin embargo ella también tiene esos aportes súper importantes dentro de este tiempo. Nosotros íbamos por el día 10 y nos encontramos, Normita, con el hecho de que Lenin había sido hospitalizado. Al día 11, Lenin ya estaba en UCI. Entre tanto, tú y yo estábamos también viviendo y batallando esta lucha que no solamente tiene que ver con el hecho de que a lo mejor comprometa el pulmón, pero a lo mejor un pánico, entrar en pánico, que es uno de los temas que yo no había vivido nunca y que en esta ocasión me tocó vivir, fue increíblemente fatal. ¿Cómo viviste tú en esos tiempos ya casi para llegar al día 14º? Bueno, mira, es importante saber esto. La doctora que me atendía me dijo que, como dice la doctora, hay fases. La primera fase es la fase pues, en la cual tú tienes síntomas del 1 al 5º día, ya te comienzan a dar los síntomas. Y decía la doctora que si te has cuidado bien y llegas al día 10º,
Entre el día 10º y el día 14º es la parte más crítica, en donde si no te has cuidado bien, ahí hace crisis. Y si tú escuchas las estadísticas, la mayoría de la gente que entra a un UCI o a un hospital es a partir del día 10. Efren entró en el día 10, Lenín entró en el día 10. De mi parte se contagió también el papá de esta chica que nos contagió y también entró al hospital un día 10. Es la parte más crítica. Ahora, para mí influye mucho el estado emocional de las personas. Influye muchísimo el temor que tú puedas tener a morir. Y eso te va restando, justamente el sistema inmune se va desgastando, no tienes ganas de comer. Me pasó algo parecido a mí, porque yo estuve cuidando a Efren hasta el día 10, que él entra al hospital. Yo le cocinaba, él no comía, yo no comía. Y después que Efren se ingresa, yo me quedé aquí en la casa y no me preparaba nada, comía casi nada, y yo me estaba dejando solamente pues dormir, porque entras en un estado como de somnolencia y que no te importa nada, no te interesa nada, pero no te das cuenta que realmente el virus te está comiendo, ¿no? Llegó mi hijo y me encontró en ese estado casi que desmayada, dormida, ensimismada. Me dijo, mami, tú aquí te vas a morir sola. Y me llevó, me sacó de aquí y de mi casa, ¿no? Y me alimentaron en la casa de mi hijo, me cuidaron. Durante ese proceso del día 10 hasta el día 15, que yo hablaba contigo, inclusive Olguita, te llamaba, y te comentaba, Olguita, en la madrugada el virus me camina. Era algo extraño, yo sentía que era como un ser vivo que recorría mi cuerpo, se iba hacia el páncreas, se iba hacia los riñones, como que andaba, pero siempre en la madrugada, husmeando a ver qué órgano estaba debilitado, por dónde podía entrar, y me despertaba. Entonces me ponía a hacer mis respiraciones, me ponía, porque medito, pues no, al igual que tú, meditamos, entonces me ponía en un estado de alerta e inmediatamente decía mi deseo de vivir. Yo quiero vivir, quiero hacer muchas cosas, y lo manifestaba a Dios, al Ser Supremo, a eso en lo que creemos. Ayúdame, yo quiero vivir. Y creo que ese deseo, sí, vendría a ser ese deseo que uno emana y que uno de una u otra manera pues dice, aquí estoy de pie y voy a estar aquí y voy a dar la batalla. Yo pienso que eso ayuda, y mucha gente que yo creo que muere es porque están solos, es porque realmente se llegan a deprimir y piensan que ya no tienen nada que hacer y se abandonan, y a veces mueren porque la tristeza los consume. Y sé de algunos casos de personas que han muerto justamente en un estado de encierro, en donde no han tenido ni siquiera con quién hablar. Y por eso a menudo yo hablaba contigo, Olguita, y pasábamos comentando de Lenín, cómo le va a Lenín, cuál es el proceso de Lenín, mandando bendiciones, pensamientos de sostenimiento a él para que él luche, y porque sabemos que es un guerrero. Le hablábamos y le decíamos, Lenín, Lenín, tú puedes. Y la gente toda estuvo pendiente de él. Entonces, mucho influye, para mí mucho influye eso. Así es, mi querida, y ya estamos así como que en el tiempo, y sin embargo hay personas que están comentando, me parece súper importante. Por ejemplo, en el caso, dice Paulina Gamonal, dice, pese a lo duro de la experiencia, es hermosa tu conexión con tus guías espirituales. Definitivamente, yo creo que eso es como que lo positivo, a pesar de que haya sido duro, a que haya sido difícil, porque tener la oportunidad de tener esos viajes astrales, de tener esas conexiones con seres de otro mundo, eso solamente se puede dar en ese momento y en ese tiempo, y la oportunidad se dio. Entonces, eso me parece fantástico. Claro, a lo mejor la gente dirá, esta está loca, no, pues eso no, nadie lo debe de vivir, ni nadie debe hacer, pero no, sin embargo, yo creo que cuando se está en una conexión y se está elevando conciencia a partir de muchos temas que se están trabajando desde la persona, entonces yo creo que sí, es esa oportunidad de que te digan, estás en ese camino y estás yendo hacia la línea de lo que tú tienes que hacer dentro de lo que tú has llegado a hacer a este mundo. Entonces, es muy importante eso. Una de las cosas que yo noto, y por la cual es la gente que logra salir de no morir con el COVID, es simplemente porque no temen morir. A mí cuando estaba en el hospital, me atacaron por todos lados para que yo me desanime, y yo dije, no, esto es lo todo que pasa. Bueno, como tú y yo y Ermita sabemos lo que tenemos. Claro.
no es que tener Tini miedo. no compró el miedo, no compró el Lo miedo. peor que puedes tener. O sea, lo peor que puedes tener es tener miedo. El miedo te vence. Eso es todo. Es que ha confirmado eso, de que definitivamente la pandemia arranca con eso. Primero con el infundirte el miedo de algo que es real. No vamos a decir ni a discutir si el virus existe o no existe, si es real o no. Hay una situación que la estamos viviendo, que al menos los médicos en primera línea la están viviendo directamente, a lo mejor nosotros solo a través de noticias, pero eso es una realidad. Y el miedo a veces no necesariamente, y bueno, tú tuviste la oportunidad de donde estabas, decirle no al miedo, pero en otras instancias, como por ejemplo en mi caso, llegaron momentos en que no es que sentía el miedo al morir, sino a la incertidumbre de saber qué iba a pasar al día siguiente, que no sabías por dónde me iba a atacar y por dónde tenía que agarrarme para que no me lleve, pero no porque, o sea, a lo mejor lo otro era el punto y final. Pero sí el miedo al dolor, el miedo a la desesperación, el miedo y que te llevas el pánico, eso es una cosa que verdaderamente es impresionante, porque la parte psicológica que parece que vive un mundo aparte cuando se desconecta en estos temas, o sea, porque que hay como una desconexión, de un momento determinado cada cosa está por su lado, y en el tema del pánico, doctora, usted nos dirá, bueno, sí, a lo mejor el miedo y uno tiene que ser fuerte, tienes que ser fuerte, pero no llega a esa fortaleza. ¿Por qué? Porque uno se siente debilitado. En la parte física está debilitada. Uno piensa y ve el baño y lo ve a 3 kilómetros. O sea, es que hay un asunto real en donde estamos totalmente indefensos, nos sentimos totalmente apagados, y eso pues hace de alguna manera incrementar el miedo y sobre todo el hecho de no saber qué es lo que va a pasar mañana. Ah, hoy nos salvamos, no pasó nada o no pasó mucho, pero llegan las 6 de la tarde y créame que eso es un infierno. Doctora. Bueno, sí, o sea, el miedo, todos tenemos miedo, ¿ya? Más con esta enfermedad que tienes la posibilidad de morir y estás viéndolo o sea, lo ves todo el tiempo, ¿ya? Nosotros también tenemos miedo, ¿sí? Miedo a contagiarnos, miedo a llevar la enfermedad a otro, o sea, a tus familiares, todo eso nos pasa, ¿sí? Lo que hacemos tal vez nosotros es con los pacientes es tratar de decirle, vamos, usted puede, ¿ya? Tratar de mandarle mensajes positivos porque si yo al paciente le digo, ¿sabe qué? Usted no puede, no me va a responder, ¿sí? Porque eso está visto. Si, por ejemplo, si alguien no quiere operarse, no, que me voy a salir mal, y pues sale mal, porque pareciera que junta todos o sea, sus puntos negativos ahí y no, o sea, hay que poner también uno de su parte, ¿no? Por ejemplo, en UCI yo siempre digo que es un día a la vez, un día, al siguiente día es otro paso, al siguiente día es otro paso, y así ir tratando de sobrepasarse uno mismo, ¿no? De aquellos miedos para salir adelante. ¿Ya? Así es, mi querida doctora, muchísimas gracias. Miren, vamos a tener un último video y vamos a cerrar con las reflexiones de esta conversación, de el año de Conversaciones Frente al Mar, de haber superado, de alguna manera sobrevivido al virus hasta este momento. Mañana no sabemos, ya veremos qué va a pasar, pero en este caso vamos a celebrar la vida hoy. Así que vamos a tener nuestro último video y venimos al cierre. Ya. El foto no cargó, puse el uno de nuevo. No cargó, se quedó la foto de Alicia así pasmada. ¡Qué horror, Dios mío! Y te dije que revisaras, ¿viste? Sí, ese no lo viste completamente. Bueno, entonces nosotros vamos aquí al cierre y hagamos una reflexión cada uno para poder motivar, por un lado, por otro lado, decir el virus no se ha ido, tenemos, y cada uno lo decimos, pues decimos lo que querramos. Yo hablaré de mi programa y de decir que, bueno, gracias a Dios por este programa, por haber llegado. Imagínense que el día que yo me enteré que ya tenía el virus, que ya había confirmado, al día siguiente me tocó un programa y fue el último de esa semana y yo repetí uno de los videos de Lenin.
de las conversaciones que tuvimos con él. Lenny, ¿te fuiste? No, nada, estoy haciendo una cosita antes de que no me vean. Ya, perfecto. Yo voy a tomarme un vinito. Pero doctora, ¿sí o no que hay gente que a usted no le cuentan los pacientes de repente las alucinaciones que tienen o los viajes que tienen? Ok, ya vamos a regresar. De hecho, mira, yo tuve una amiga que tuvo un paro y le pregunté, oye, ¿viste algo? No, me dijo, nada. Entonces, pero hay algunas cosas descritas por ahí, o sea, la gente escribe. Y bueno, hemos regresado los entretelones de Créeme, que también son súper interesantes porque ahí decimos cosas y cosas. En todo caso, estamos llegando al cierre, mis queridos amigos, nos estamos yendo un poquito más del tiempo, esto lo amerita, definitivamente estamos en celebración, yo tengo aquí mi copa, salud Normita, Lenin, doctora Salud. Mayra, por conocerla, no, me encanta el saber que está aquí, me la contactó Mónica Márquez de la Plata y yo estoy súper contenta de estar con usted aquí conversando esta tarde. Doctora Lenin Normita, vamos a hacer una pequeña reflexión de lo vivido y vamos a dejar ese mensaje, sobre todo positivo, para quienes nos están viendo esta tarde. Empezamos con Normita. Bueno, el mensaje que tengo que transmitir es que realmente el virus podría sonar como, no sé, mal, pero estoy muy agradecida de que el virus haya llegado a mi vida porque me hizo tomar conciencia, primero, del valor de la vida, del valor de las cosas importantes que las damos por hecho y saber que tengo una nueva oportunidad de una nueva vida porque realmente uno vuelve a nacer. Yo tuve comprometido los pulmones en un porcentaje alto, no podía hablar, no podía respirar bien, sentía pues que prácticamente la respiración me faltaba. Como digo, en la madrugada el cuadro se ponía peor. No pasé por lo que Lenín pasó, que fue mucho más para mí, pero realmente sí estuve asustada, ¿ya? Siempre he tenido miedo a la muerte, entre paréntesis, y decía yo, tal vez esta vez ya me voy. Y le pedí a Dios una nueva oportunidad de quedarme para hacer cosas mejores, o sea, cosas que puedan representar un crecimiento a nivel de mi alma, de mi espíritu. Y en ese sentido yo me siento que regresé renovada, con mayores ganas de vivir, porque a veces uno no aprecia la vida y uno da por hecho todo. Pero realmente poder caminar, poder respirar, cuando te dé el virus no puedes ni caminar, subes las escaleras y llegas con las completas. Cualquier movimiento, cualquier cosa no te puedes abastecer por ti mismo. Pareces como un niño indefenso. Entonces, después de volver y comenzar a recuperar las fuerzas, realmente uno agradece estar nuevamente aquí y yo lo agradezco. Agradezco también por mis amigos, que realmente me sentía culpable por haberlos contagiado, Lenín, Olguita, aunque sabemos nosotros pues que nada ocurre por casualidad. Y me alegra desde ahora que ya hemos salido de todo esto, poder compartir esa experiencia, los tres juntos, las vivencias de cada uno. Y bueno, muy agradecida porque fortalecí la relación familiar con mi nuera, con familiares que estaba alejada. O sea, realmente ocurrieron muchos milagros en mi familia, muchas cosas valiosas que no hay tiempo para comentarlas, pero yo diría que para mí el virus fue una bendición desde el punto de vista del aprendizaje que me dejó. Y creo que en la vida eso es lo importante, que cualquier cosa negativa tú puedas convertirla en positiva en función del mensaje, del aprendizaje que te deja. Y para mí me dejó un gran aprendizaje. Excelente, Normita, excelente, precisamente, sí, eso es lo que necesitamos, cambiar, que esto nos cambie la vida, que nos dé nuevas oportunidades y bueno, ahí lo estamos viendo. Lenin. Yo hablo algo bien corto. Dos cosas que tenemos que saber. En primer lugar, la pandemia me hizo entender quién me importa a mí y a quién le importo yo. Eso es lo más importante que pude sacar de ver la gente que realmente me quiere, me demostró su amor y la gente que yo me di cuenta que me importaba. O sea, a veces nosotros damos ínfulas a otras personas pensando que esas son las que nos importan y cuando estás en la hora a la hora te das cuenta que esa persona no es la que te importa sino la de acá y comienzas
centrarte bien y a comenzar a hacer un listado nuevo de amistades o de parientes, es lo uno. Lo otro, Normita, nosotros los tres somos bien hierba mala, no somos inmortales, así que no te preocupes por nosotros. Fíjate, somos bien hierba mala. Y lo otro es que el virus está, que es una realidad, que no es mentira, y que la gente se cuide, que se quiera. La única forma de superar todo esto de aquí es amor propio. El amor propio hacia cuidarse, hacia respetarse, hacia querer seguir viviendo y no tener miedo cuando llegas a tener enfermedades. No temer, simplemente dejarla pasar, trabajar en el cuidado y seguir las indicaciones médicas. Es todo lo que hay que hacer. Yo con esto me... Perfecto, perfecto, Lenin, gracias. Y ahora con la doctora, ¿qué reflexiones dejamos? O sea, usted que continúa, va a estar en esto, es su profesión, es lo que usted escogió. Y precisamente no escogió estar en una pandemia como nadie de nosotros, pero ¿cuáles son esos aprendizajes y qué les recomienda usted a quienes nos están mirando en esta tarde? Bueno, mira, a nivel personal me parece que el mensaje, el aprendizaje que te deja todo esto es que uno tiene que valorar lo que tiene, ¿sí? Que siempre lo más importante es la familia, los amigos, o sea, todos las relaciones personales que uno tiene que conservarlas, ¿no? De vez en cuando llamar al amigo que nunca llamas, etcétera. Y a nivel profesional, yo el mensaje que le quiero dar a la gente es que nos ayude a ayudarlos, ¿sí? ¿Cómo nos ayuda a nosotros a ayudarlos a ustedes? Es respetando aquellas medidas de bioseguridad, o sea, el distanciamiento, la mascarilla, el lavado de manos, ¿sí? Y la vacunación, si es que le corresponde vacunarse. Para mí la vacunación es un acto de solidaridad, porque si yo no me enfermo, no voy a enfermar a otra persona, ¿sí? No estar fijándose en todas esas pseudociencias que salen en internet en contra de la vacuna. No, hay que vacunarse para poder salir de este hoyo, ¿sí? Recuerde que cuando ya estemos vacunados o por lo menos inmunizados, el 60 al 80% de la población, la cosa volverá a ser lo más normal posible, pero mientras tanto no. Entonces, practiquemos la solidaridad, cuidándonos, ¿sí? Y vacunándonos. Eso excelente, excelente doctora, muchísimas gracias. Efectivamente, por ahí escuchaba de que ahora tuvieron que esperar más de una hora para que se reúnan 6 personas y puedan vacunarse, cosa que en los tiempos, hace unas par de semanas, pues todo el mundo se mataba por querer tener la vacuna. Sin embargo, como que ha bajado un poco el nivel de quienes quieren irse a vacunar y quienes desean ya tener esa oportunidad de poderse inmunizar, pero sin embargo, yo creería que pues ahí se necesita un poco más de campaña a nivel de comunicación y se motive y se promueva el tema de la vacunación a toda la población. Y bueno, en el caso mío, yo lo que quiero es agradecerle a Dios precisamente una vez más por esa oportunidad de poder estar, por esa oportunidad de poder disfrutar tanto de este tiempo que aún y a pesar de todas las circunstancias, yo creo que es el tiempo de estar con uno. Muchos se asustaron y dijeron, ay no, vamos a estar encerrados, me voy a volver loca, pero yo creo que esa fue la mejor oportunidad, el mejor regalo que hemos tenido a pesar de todas las circunstancias, porque ha sido la única manera de que nosotros nos concentremos en nosotros y de esta forma también ayudar a otros a través de, como en el caso de Conversaciones Frente al Mar, pues darle un tipo de información que vaya acorde a lo que está ocurriendo en este momento, pero desde la parte positiva. Así que yo quiero agradecerle a todos ustedes, a mi auspiciante de Isla de la Fruta y la señora Magdalena Pizarro de Guerra, que es la que siempre estuvo pendiente y me dijo, ¿quieres hacer esto? Vamos, yo apoyo. Entonces, ese apoyo, el apoyo que me brindó mi asistente técnica, Anita Belén Álava, que ha estado desde el primer día aquí batallando conmigo, que soy una exigente también, pero que hemos salido avanti con este programa. Y luego que se suma nuestro querido Francisco Chin, que desde Hanbeli está en este momento conectado también con nosotros,
nosotros, precisamente para poder llevar este programa a través de Periódico El Costanero. Así que muchísimas gracias. Este ha sido nuestro primer aniversario, un primer aniversario triunfante, gracias a Dios, gracias a la divinidad, gracias a quienes creamos, que verdaderamente ha sido bendecido, ya que tuvimos la oportunidad de reunirnos nuevamente y de comentarlo. Así que, doctora Mayra Ordóñez, muchísimas gracias. Gracias, Normita. Gracias, Lenin. Gracias a todos quienes se han conectado hasta ahora en este programa Conversaciones Frente al Mar. Y ya saben, vamos a seguir, Dios mediante, la siguiente semana con nuevos invitados, con nuevas conversaciones así de interesantes como la que hemos tenido esta tarde. Así que muchísimas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Seguimos. Ojalá. Ya cerramos con nuestro video. Ahí ya terminamos. Nos llamamos al grupo. Sí. Ok. Ahí terminamos. Perfecto. Gracias, doctora. Gracias a todos. Gracias. Ok. Gracias. La canastita con los camarones. Gracias, doctora. La canastita con los camarones falta. Ya voy a enviar una foto de los 4. Gracias, doctora. Gracias. Ok. Eso. Si gustan, ustedes quédense un ratito más hasta que cerremos completamente y ya... Así conversamos en la parte paranormal, que la doctora se ponía visca cuando hablábamos de lo paranormal. Exactamente. Ya, ahorita estamos terminando con el auspiciante. Y préstame para acá. Yo para que aparezca un ratito mi Musiboga. Ahí está Musiboga. Clases online, guitarra, bajo talete. Ya. Gracias a todos y ya saben, nos vemos la próxima Conversaciones Frente al Mar. Por supuesto. Somos inmortales, ya saben, somos bien hierba mala. Voy a hacer